una representación de Jesús en un monte, rodeado de sus discípulos y mucha gente escuchándolo, ¿cierto? Esta enseñanza está basada en Mateo capítulo 5, puntualmente, del versículo 1 al 12 y del 43 al 45, si lo pueden anotar. Entonces, Mateo 5, del 1 al 12, y Mateo 43 al 45 es lo que vamos a abordar hoy en la enseñanza. Entonces, vamos a iniciar leyendo Mateo 5 del 43 al 45 para dar inicio pues a esta enseñanza. Esta se los voy a leer en la versión Reina Valera. Igual ustedes me siguen allí en sus versiones, por favor. Entonces, Mateo 1063. Entonces, vamos a Mateo 5, 43, 45. ¿Listo? Amén, iglesia, ¿ya estamos allí? ¿Ya vamos para allá? Ah. Listo. 5. Amén. Listo, iglesia. Bueno, se los voy a leer y ustedes me acompañan allí. Entonces dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Y estos versículos caracterizan a alguien que pertenece a la comunidad de Dios. Claro, porque para todos nos es fácil sonreírle a quien nos sonríe, ¿cierto? Para todos nos es fácil saludar a quien nos saluda. Pero cuando saludamos y no nos saludan, sentimos como que, uy, qué persona tan maleducada. Entonces, y nos vamos con ese sinsabor. Pero aquí Jesús nos recuerda que nosotros, como pertenecientes del reino de Dios, no me saludó, un ejemplo del saludo, Señor, lo bendigo en el nombre de Jesús, que tenga un maravilloso día, y no nos vamos con eso, ¿cierto? Bueno, pero para entender qué es una comunidad del reino de Dios, vamos a hablar, pues entender qué es una comunidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una comunidad? No es simplemente un grupo de personas que se reúne en un lugar. Es un pueblo que comparte unidad, un propósito, valores, responsabilidades, y en nuestra fe cristiana es una familia unida por Cristo. Somos unidos por Cristo, por eso somos una comunidad, llamados a amarnos, a apoyarnos y a servirnos mutuamente. La idea bíblica o la idea del mensaje de salvación que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es la comunión implícita de participación y una vida compartida en la fe. No solo la asistencia a una reunión. A veces decimos, pertenezco a la comunidad de Dios porque voy a un sermón, voy a un culto, pero resulta que no, va más allá. La comunidad es pertenecer a ese grupo, estar para mi hermano, para mi hermana, en el momento que lo necesite, ser ese apoyo en la fe o desde la posibilidad que yo tenga. Un reino, ¿qué es un reino? No es principalmente un territorio, porque normalmente en la antigüedad veíamos el reino de Judea era un territorio explícito de tantas fanegadas de tierra y donde vivían muchas personas. Pero si lo tomamos puntualmente, es el gobierno o el reinado de un rey, ¿cierto? Por eso cuando hablamos de reino de Dios, hablamos del gobierno de Dios, de personas que reconocen a Jesús como su Señor y deciden vivir bajo su voluntad, sus valores, su autoridad. El reino está presente en el mundo mediante Cristo, aunque espera su cumplimiento pleno en el futuro, que es cuando pues, nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, ¿verdad? Bueno, ya teniendo claro qué es una comunidad y qué es un reino, vemos que el reino de Dios se reconoce porque refleja el amor del Padre celestial. No responde a mal con mal, como se los había mencionado, sino que ama, bendice, hace el bien y ora. Qué difícil es orar por el que no nos hace el bien, ¿cierto? Muchas veces
es difícil. Esta parte me hace acordar una vez que en un trabajo tenía, no sé si buena suerte o mala suerte, pero precisamente un compañero del trabajo me hacía la vida difícil. Y qué difícil era orar por esa persona. Señor, cámbiala, Señor, ayúdame a reflejarte a ti. Porque a veces uno quiere pagar con la misma moneda, ¿cierto? Pero Cristo no nos manda eso, ¿cierto? Es fácil servir a quien nos agradecen, saludar a quien nos saluda y perdonar cuando la ofensa parece pequeña. Pero Jesús, pero Jesús enseña que su comunidad está llamada a vivir de una manera diferente. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar a una parte que me pareció muy interesante, que es de Mateo 5, del primero versículo al 12. Lo vamos a leer continuamente y luego vamos a ir leyendo e interiorizando cada versículo para que entendamos las bienaventuranzas que Jesús en ese momento nos dio y el significado de cada una, ¿sí? Que es la bienaventuranza que cada persona que queremos pertenecer o que somos del reino de Dios debemos tener y interiorizar, ¿cierto? Entonces les voy a leer en la PDT y ustedes me acompañan en su versión. ¿Amén? Listo. Entonces, ¿ya estamos todos allí? 5-1. 5-1, listo. Entonces, Jesús enseña a la gente. Cuando Jesús vio a toda esa gente, subió a la ladera de una montaña. Se sentó y allí llegaron sus seguidores. O sea, se rodeó de sus seguidores. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. 4. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. 5. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque se quedarán completamente satisfechos por Dios. 8. No, mentira, 7. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón puro, ese es el versículo 8, porque ellos llevarán a Dios. Versículo 9. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 10. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. 11. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. A veces leemos estas bienaventuranzas así, y decimos, ay, qué alegría, todo lo que nos dice el Señor, todo lo que nos promete, ¿cierto? Pero aquí lo que nos está diciendo es que para entrar al reino de Dios tenemos que cumplir con estas cosas, ¿cierto? Tenemos que ser, tenemos que, ¿qué? Vamos a leer cada versículo y lo vamos a interiorizar para que me entiendan. Bueno, entonces vamos a comenzar con el versículo 3 que dice, este está en la Reina Valera, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ustedes dirán, pobre del espíritu, ¿será que es que yo no tengo comunión con el Espíritu Santo, con Dios? No habla de eso. Ser pobre de espíritu no significa tener un espíritu débil. Significa reconocer que sin Dios se es necesitado. Yo necesito a Dios para tener el Espíritu Santo de Dios en mí, ¿sí? No se puede vivir como una comunidad del reino de Dios solo con nuestras fuerzas. Se necesita que el Espíritu Santo habite en la vida de nosotros como creyentes, porque Él guía la manera en que hablamos, actuamos, la forma en que reflejamos a Cristo, ¿sí? Sin Él, pues estaríamos alejados de Jesús, ¿cierto? Porque Él es el quien nos recuerda, quien nos da esa sabiduría, incluso en los momentos que uno menos se lo espera, uno es movido,
movido a hablarle a una persona, a darle una palabra, a orar por esa persona. Y en ese momento esa persona era lo que esperaba, ¿cierto? Y nosotros no nos dejamos guiar. Entonces debemos, cuando Él habla de que somos pobres del Espíritu, es eso, tener la necesidad del Espíritu Santo de Dios en nosotros para que podamos ser guiados por Él. El versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Nosotros diremos, pero pasar por momentos difíciles, ¿a quién le agrada? ¿Cierto? A nadie. Pero en nosotros, todos creo que tenemos una historia difícil, ¿no? Pero cuando conocimos a Cristo, hallamos esa consolación, como esa fortaleza de saber ya pasó y hoy estoy en un lugar mejor, ¿cierto? Dios no promete una vida sin dolor, pero sí promete su consuelo. Ese consuelo se revela en el mensaje de salvación y en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, por medio del cual hay esperanza y perdón. Pero el consuelo de Dios no es solo para el día en que se llegue a la vida eterna. En medio de esta vida terrenal, en las pérdidas, en las dificultades, momentos de tristeza, el Señor está presente. Él no abandona, camina con los suyos hasta el día en que estaremos plenamente con Él. Hace 2 semanas le contaba al pastor que estábamos viviendo un momento difícil porque mi mamá se operó, tenía una operación, y en la misma semana la mamá de mi esposa tuvo una recaída en su enfermedad. Ella tiene una enfermedad que no tiene cura, tuvo una recaída muy fuerte. Y estuvimos muy tensos, muy afligidos porque pues por parte de mi madre pues estaba recuperando bien, pero por parte de mi suegra se estaba empeorando cada día más. Y estábamos con esa tensión, ¿en qué momento, Señor? ¿En qué momento nos llaman y nos dicen que una mala noticia, mi suegra falleció o demás? Pero nos aferramos al Señor. Señor, tú tienes el poder, tú tienes tú no tienes ninguna restricción de que esté lejos o esté cerca. Yo sé que tú la puedes sanar. Y Él, en su misericordia, logró que mi suegra recibiera unos medicamentos, un tratamiento nuevo que le hizo efectivo, se recuperó. Mi madre se recuperó muy bien de la cirugía, que uno dice, wow, otras personas no se recuperan así. Es donde uno ve que el Señor trae consolación en esos momentos difíciles. 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser manso no es ser débil, ni dejar que otros pasen por encima. La mansedumbre es tener fuerza, pero a poner esa fuerza bajo el control de Dios. Quien a veces no, en situaciones difíciles o de conflicto, siente esa necesidad de querer confrontar o responder de la misma manera, pero aquí es donde el Señor nos manda a ser mansos, tranquilos, a no responder de la misma forma. Ser humilde es reconocer que no es ser superior a los demás, que se necesita a Dios y que se debe tratar a las personas con respeto, con paciencia y con amor. Una persona sabe escuchar, acepta cuando se equivoca, pide perdón y no busca imponerse. En una comunidad del reino no se debe competir por ver quién es más importante. Se debe servir unos a otros con humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús. Siempre lo que querramos hacer para el Señor debemos ponerlo en sus manos. No decir, es que yo quiero, si yo sirvo en la iglesia, va a ser en lo que yo quiero. Y no es así. Porque no todos tenemos el mismo llamado, ¿cierto? Yo digo, puede ser, yo quiero servir en la parte de audiovisual, toda la parte. Pero resulta que ese no es mi llamado, ese no es mi talento es otro. ¿Sí? Porque Dios nos conoce porque Él nos creó, ¿cierto? Y sabe cuál es el talento de cada uno de ustedes. Y a veces lo intentamos callar o no le prestamos atención. Yo siempre le decía a mi esposa, yo llevar una enseñanza, yo predicar, me da susto, ¿sí? Porque para mí esto es un honor y es algo de mucho respeto y reverencia hacia el Señor, porque ser usado y ser un instrumento del Señor, quien no lo quiere ser, pero nos da miedo, ¿cierto? Nos da miedo porque ¿quién quiere ser rechazado muchas veces, cierto? ¿Quién quiere ser rechazado?
Todos queremos que se nos reconozca por lo que hacemos ante el Señor. Pero lo que debemos saber es que cualquier cosa que hagamos, aunque no tengamos reconocimiento humano, el Señor sí reconoce lo que hacemos por su reino. ¿Sí? Bienaventurados, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia que Dios promete no es una justicia basada en el deseo humano de venganza, que alguien pase por lo mismo que otro pasó. Tener hambre y sed de justicia es anhelar que la voluntad de Dios se cumpla. En la vida personal, como en las situaciones que se viven, se puede confiar en que Dios conoce lo que ocurrió, ve el dolor y hará justicia de manera perfecta. Pero mientras se espera en el Señor, el deber de nosotros es perdonar a quien hizo daño, incluso si esa persona no nos pidió perdón. Perdonar no significa decir que lo que pasó estuvo bien, ni negar que no haya sucedido, que la herida ya sanó. Significa entregar la ofensa a Dios y renunciar al deseo de venganza. Muchas veces, es serio, es difícil. Gente que es difícil, que te agrede, que quieres que te alejes del Señor, ¿sí? Pero la justicia de Dios es perfecta. En su momento llega la justicia. Y nuestro deseo no es ver cómo Dios hace justicia sobre esa persona, Señor. No, Señor. Nuestro deseo es que la justicia de Dios sea perfecta y que esa persona tenga la oportunidad de arrepentirse también, de buscar de Él y de cambiar su vida. Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia y la compasión van de la mano con lo ya dicho sobre el perdón y la justicia. Puede ocurrir que alguien haya hecho daño, pero si esa persona se arrepiente y necesita ayuda para acercarse a Dios o restaurar su relación con Él, por amor a Dios se debe estar dispuesto a ayudarla. No por lo que hizo que haya estado bien o no, sino porque también se ha recibido misericordia de parte del Señor. A veces es fácil convertirse en juez y pensar se merece lo que le está pasando, lo que está viviendo, e incluso sentir satisfacción por el sufrimiento de alguien. Pero Jesús llama a mostrar compasión y a ayudar en la medida de lo posible a quien lo necesita. Por ejemplo, ahorita en lo que estaba leyendo el pastor, cuando Saulo fue confrontado por Jesús directamente, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué aceptó tan fácil, cierto? Porque uno dice, uy, pues se le apareció y aceptó y ya. Pero resulta que en ese momento fue consciente de su pecado, de todo lo que había hecho y de que en todo lo que él iba en contra era verdad, que lo que él decía iba en contra de la voluntad de Dios. Y ustedes dicen, bueno, no comió ni bebió 3 días, pero para ustedes, ¿qué es no comer ni beber en 3 días? Ayunar. Entonces, él ayunó 3 días antes de recibir la restitución de sanidad de su vista y ser bautizado con el Espíritu Santo por otro servidor de Dios, de Jesús, que era Ananías, ¿cierto? Y entonces es lo que él nos llama. Él nos llama a que seamos conscientes de que todos hemos sido restituidos de nuestro pecado, ¿sí? Porque cada uno sabe en qué hemos fallado ante el Señor, ¿cierto? Y no debemos ser jueces con otras personas, es decir, no se merece ser salvo porque es que hizo o no hizo, eso le compete al Señor. Solo le compete al Señor decidir si es o no es. Y muchas veces, ustedes ven ahora en las redes sociales, muchos ateos convertidos al cristianismo, ¿cierto? Y son herramientas fuertes del Señor porque como ya tenían la base para confrontar a los cristianos y ahora saben que esa base no es válida, sino que hay una verdad en Cristo y que esa verdad en Cristo no solo está fomentada en la fe, está fomentada en hechos históricos, en la parte científica, histórica, en la creación del mundo y del universo, ¿sí? ¿Quién puede creer que algo tan perfecto se cree de la nada, cierto? Pero, muchas veces cuando yo hablo con personas que se acercan a mí y quieren que les comparta el mensaje, digo, venga, ¿ustedes qué probabilidad tienen o creen que hay de que yo
tenga una baraja en mi mano de naipes y la lance al cielo y por obra, no sé, no de Dios, porque ahí está, es una persona que no cree en Dios, caiga y sea un castillo de naipes perfectamente creado. Muy mínima, eso del 0,001% a la millonésima, eso es no pasa, ¿sí? Entonces, para que el que no cree y no crea que pueda pasar algo tan sencillo como lanzar un naipe y que se construya solo un castillo, y no creer que la perfección de la creación es hecha por Dios, es algo que lleva a esas personas a analizar, a cuestionarse en qué es lo que estoy creyendo, en qué estoy poniendo mi fe, ¿cierto? 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Tener un corazón puro es vivir con sinceridad delante de Dios, sin doble intención. Es reconocer que en Cristo se es nueva criatura y decir, no volver a vivir guiados por pensamientos, deseos o significados contrarios a la voluntad de Dios. La persona de limpio corazón procura mirar al mundo con los ojos de Cristo. No busca contaminar su mente ni alimentar lo que le aleja de Dios. Perdón. Su deseo es agradar al Señor en lo que piensa, en lo que dice y en lo que hace. También hace las cosas no para recibir elogios, reconocimiento o aplausos de las personas, sino para honrar a Dios. Es vivir con pureza y santidad, recordando que Dios santo es santo y llama a su pueblo a vivir en santidad. A veces uno tiene ciertas cosas en la vida que uno las justifica, ¿sí? Dice, no, pero esto no me aleja del Señor, ¿sí? Porque dice en la palabra, dice en una parte de la palabra, todo me es lícito, pero no todo me edifica, ¿sí? Entonces cuando tú dices lícito, el Señor me permite hacer lo que yo quiera. Y en nuestra ignorancia a veces decimos, no me edifica, pero está diciendo, yo puedo decidir si esto me edifica o no, ¿cierto? Pero resulta que no es así. Para eso las Santas Escrituras, para que usted sepa qué realmente edifica su relación con Dios, ¿cierto? Muchas veces creemos que, no, una canción secular no me aleja de Dios. Pero resulta que después esa canción tiene un ritmo tan pegajoso, una letra tan pegajosa, que dejas de escuchar una alabanza al Señor por escuchar esa canción y repítala todo el día. Un programa de televisión o alguna otra cosa. Mateo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificador no significa solamente evitar conflictos. Significa vivir y compartir la verdadera paz que viene de Dios. Muchas veces se confunde la paz con tener muchos bienes, estabilidad económica, hijos bien encaminados o una buena salud sin dificultades. No está mal desear bienestar, cuidar la salud o trabajar por lo mejor para nuestra familia, porque Dios manda a cuidar el tesoro que nos dio, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, porque eso está en sus mandamientos. La paz de que habla Jesús permanece tanto en la abundancia como en la escasez, tanto en la salud como en medio de la enfermedad. Es una paz que produce contentamiento porque nace de una relación íntima con Dios y de la obra del Espíritu Santo que habita en cada creyente. Cuando se busca una paz diferente a la que Dios da, se puede ir apagando la voz del Espíritu Santo y terminar en una falsa paz. Una paz basada solamente en lo que se tiene, en lo que se logra o lo que se controla. Antes que cualquier bien material, antes que la salud o los planes para nuestros hijos, se debe hallar la paz en Dios, para no terminar sirviendo a un Dios diferente que sea nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial que está en los cielos. A veces deberíamos todos preguntarnos todos los días, ¿para qué trabajo? ¿Para quién trabajo? ¿Cierto? Si esta vida es un momento, un suspiro. Pero nuestro anhelo y nuestra fortuna es que nosotros vivimos la vida eterna desde ya.
Yo siempre en mis oraciones le digo, Señor, el día que parta de este mundo, sea como un parpadear. Yo cierro los ojos en esta tierra, pero los abro contigo en tu reino celestial. Porque vivimos la vida eterna desde ahora, ¿sí? Porque para los que creemos en Cristo ya tenemos vida eterna. Ese es el mensaje de salvación que Jesús nos da en su evangelio, en esta palabra. Y a veces no somos conscientes de eso. Pensamos que la vida eterna va a llegar solo cuando muramos. Y resulta que no. Es la continuidad de la vida eterna que ganamos ahorita, en este momento terrenal. ¿Sí? Mateo 10 y 11. 5, 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si se es maltratado, rechazado, marginado, o si habla mal por practicar la justicia de Dios, el evangelio que es el que debemos reflejar y vivir, por mantenernos firmes en nuestra fe y por obedecer sus mandamientos, no se debe creer que Dios ha abandonado a los suyos. A veces nos sentimos abandonados por Dios, pero resulta que no. Todas esas circunstancias fortalecen nuestra fe. Fortalecen nuestra fe. Aunque seguir a Jesús a veces trae oposición, es un privilegio permanecer fieles a Él. El Señor ve cada decisión de obediencia, cada momento en que se elige hacer lo correcto y cada ocasión en la que se prefiere agradarle a Él antes que agradar al mundo. Esta fidelidad tiene una recompensa eterna. Un día se estará delante del Señor Jesús, recibidos plenamente en la comunidad de su reino y se disfrutará junto a Él la herencia que ha preparado para quienes le siguen con fidelidad. Les voy a contar un testimonio. Imagínense que cuando yo estaba recién entrado en este actual trabajo, yo entré con muchas expectativas porque pues, era un cambio muy brutal para mí. Resulta que un día el Señor puso en mi corazón, venga, usted tiene que, haga algo que usted le pueda entregar un mensaje a cada uno de estas personas de aquí. Más que para la empresa que trabajo está mucho a la tendencia juvenil de ahora, donde todo lo que se ve ahora es bueno y es aceptado por el mundo, pero no para Dios. Entonces yo como siempre con el temor de obedecerle, yo, Señor, ¿qué tal que me echen? Me van a echar. Yo no, Señor, pero en tus manos coloco eso. Yo, si tú me dices, yo lo voy a hacer. Y entonces tuve la fortuna de que había una compañera del área que fue cristiana, pero pues estaba volviendo a los caminos. Me dijo, claro, Camilo, yo le ayudo. Entonces diseñamos como una canastica con un mensaje. Que toma un dulce y que tengas un bendecido día. Y en cada dulce le pusimos un versículo. ¿Sí? Y listo, ya teníamos todo listo. Ahora era pensar dónde lo íbamos a poner, porque teníamos que ponerlo en un lugar donde pasara mucha gente. ¿Sí? Y yo decía, ¿lo pongo o no lo pongo? ¿Lo pongo? No? Bueno, yo dije, en el nombre del Señor. Y fui y hablé con una persona que tenía su cubículo en todo el pasillo donde pasaba toda la gente. Y dijo, venga, ¿será que usted me deja poner estos dulcecitos aquí para que la gente pase y coja uno? Y yo, bueno, me dijo que sí, lo puse. Y dije, bueno, lo puse el primer día y nadie cogía un dulce. Nadie. Yo dije, no, bueno, Señor, no importa. Pues me los comeré yo. Entonces dije, cada vez que pasaba, pues me voy a comer un dulce. Entonces yo dije, bueno, pasé, me voy a comer mi dulce. Y la gente vio que yo comencé a coger dulces y comenzaron detrás de mí a coger dulces y en una semana ya no habían dulces en la canasta. Uy, en el nombre del Señor. Lo que más me alegró fue que un compañero de otra área, la parte jurídica, no se comió el dulce. Lo puso enfrente de su escritorio con el mensaje hacia donde lo pudiera leer. Maravilloso. A veces uno cree que pequeñas cosas no son importantes para Dios, y el temor no nos deja actuar. Y el Señor, no pedí permiso ni nada, pero lo hice y el Señor me respaldó.
Para alguien fue esa tareita. Para alguien iba ese mensaje. Bueno, después de que recorrimos ya todas estas bienaventuranzas, que las bienaventuranzas son cualidades que todos los que pertenecemos al reino de Dios debemos tener, ¿no? ¿Quieres, Mabel, pones la otra imagen? Por ejemplo, mira, aquí coloqué 9 puntos o 9 aplicaciones que debemos tener nosotros como comunidad del reino de Dios. Tenemos que ser dependientes del Espíritu Santo para vivir con Cristo. Porque el Espíritu Santo fue el regalo que Jesús nos dejó en esta tierra como consolador, como el que nos une al Padre, como el que nos recuerda cada día su mensaje, que su palabra se cumplirá y se cumple en cada una de nuestras vidas. El 2, encuentra consuelo en Dios. En medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, encontramos consuelo en Dios porque las promesas que Dios dio aquí se cumplen en cada una de nuestras vidas. Pero tenemos que apropiarnos de esas promesas que Dios ha hecho en nuestra vida para que hallemos consuelo y veamos esa luz al final del túnel que es nuestro Señor. Practica la humildad y la mansedumbre. Ser humilde, siempre tratar a los demás con respeto, reflejando a Cristo y hablando con autoridad, que a veces nosotros por agradar a los demás dejamos de lado el mensaje que Dios nos dio. ¿Sí? A usted le dio un mensaje, a todos nos dio el mismo mensaje de salvación, pero un propósito diferente. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a llevar? ¿Cómo lo vamos a llevar al mundo? ¿Cómo más personas van a conocer el mensaje de salvación a través de nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Siendo humildes, pero hablando con autoridad, sin faltarle al respeto a nadie. Espera la justicia de Dios sin buscar venganza. Lo que les hablaba. Debemos poner todo eso en las manos del Señor. Él nos hará justicia. Pero no esperando a ver cómo Dios hace justicia, sino esperando a ver que Dios es justo y que ya en mi corazón hay perdón, ya hay paz. Que no estoy esperando a que Él le haga justicia a esa persona, o a alguien, o a eso. ¿Sí? Extiende misericordia y compasión. Ser misericordiosos, tener compasión. ¿Qué día? Hace poco yo digo, señora, me pasan unas cosas. Resulta que acabamos de pasar por un tema de elecciones, ¿cierto? Y yo publiqué exactamente en mi estado, Señor, en tus manos encomiendo este país, tú tienes el control. Y coloqué la bandera de Colombia. Y pues alucía por quién iba a votar yo, obviamente, ¿cierto? Y llegó una persona que yo consideraba ser amiga mía, por quien me había tendido la mano en muchas circunstancias, y recibí palabras muy negativas que uno dice, Señor Padre, quítale el velo de sus ojos, ayúdala a ver porque está enceguecida, no está viendo con claridad. Y lo que queremos los cristianos, los que seguimos a Cristo, es lo mejor para el país, lo mejor para el mundo, que es la salvación, tener vidas restauradas, hogares restaurados, ¿cierto? Y a veces el sinónimo de justicia para la gente es, para muchas personas que no creen en nuestro Señor, es como un sinónimo de ser opresores, de no tener libertad para elegir. Pero resulta que ellos no piensan que su libertad puede afectar a otras personas. Entonces, el Señor, ábrele los ojos porque solo tú traes la verdad, y la verdad que es Cristo. Busca la verdad, la verdadera paz en Dios, que es vivir el hoy preocuparnos porque el Señor hoy nos dio vida, hoy nos dio alimento, hoy nos dio sustento, hoy mi esposa, mi hija, mis familiares están bien. Esa paz. Permanece fiel aun cuando hay rechazo o persecución.
permanecer fiel en la dificultad. Que allí es donde la mayoría de la gente se aparta. Muchas veces oramos por la sanidad de un ser querido y decimos el Señor lo va a sanar, el Señor lo va a restaurar. Resulta que la persona fallece. Y decimos, y muchas personas dicen, no, yo ya no sirvo a un Dios que no responde oraciones. Pero resulta que Dios no se adecua a nosotros. Dios tiene un plan para cada uno, para cada persona. Y lo importante es que, ejemplo, si esa persona falleció, haya fallecido en Cristo. Porque ya está viviendo la vida eterna en Dios. Hay que tener claro eso. Que Dios no lo puede hacer porque para Él no es nada imposible. Pero si para Él hoy la decisión es que esta persona o esto debe suceder, hay que aceptarlo. Y entender el trasfondo de su respuesta, del por qué pasan las cosas. Ama, ora, incluso por quienes hacen daño. Lo que les mencionaba, ¿sí? Orar por quien nos maldice no es fácil. Por el que nos mira feo, por el que nos hace el tropiezo no es fácil. Pero aquí el Señor nos manda eso. Estos 9 puntos creo que son importantes. Que nosotros como comunidad del reino de Dios lo tengamos claro. Estos puntos, un resumen pequeño, nos debe caracterizar por ser parte de la comunidad de Dios. Es importante recordar que todo lo que Jesús menciona en estas bienaventuranzas no es algo que se reciba solamente cuando Él venga por los suyos. Por medio de Cristo ya se ha comenzado a recibir desde el momento en que se le acepta como único Salvador y Redentor. Jesús es el único que nos reconcilia con el Padre Celestial. En Él se recibe una nueva vida y en Él se puede experimentar desde ahora el consuelo, la paz, la misericordia y la justicia. Yo a veces en mis tiempos de oración comienzo a meditar, Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú haces por mi vida. Porque recuerdo la antigua criatura que era y traía mucho dolor, desesperanza, angustia, estrés. Y aquí en este momento digo, Señor, tú ya has traído a mi vida paz, tú ya has tenido misericordia de mí, tú ya me has hecho una nueva criatura. Ya reconozco que soy alguien de la comunidad del reino, porque cuando estuve escribiendo esta enseñanza, el Señor me trajo a mi corazón lo que debemos tener claro, cómo debemos reflejar a Dios. Estas bienaventuranzas, cómo las debemos ver y apropiarnos de ellas para que no seamos excluidos del reino de Dios. ¿Sí? Señor es misericordioso, pero debemos esforzarnos cada día por reflejar a mi Señor Jesús. Pues nada, mis hermanos, me gustaría que nos pusiéramos de pie y oráramos en este momento por todo aquello que aún nos falta reconocer y hacer para ser plenamente un ciudadano del reino de los cielos. ¿Sí? Que no seamos tibios, seamos fieles servidores del Señor, que reflejemos a Jesús en todo momento, en cada lugar, en todo momento. Entonces, levantemos nuestras manos, oremos al Señor. Vamos a agradecer nuevamente por este espacio, vamos a agradecer porque el Espíritu Santo del Señor habita en nosotros, agradecerle al Señor porque nos ha hecho ciudadanos de su reino. Padre maravilloso, Señor, nuevamente aquí estamos delante de ti, Señor, clamando, Señor, y agradeciendo, Señor, el privilegio, Señor, de hacer parte de la comunidad de tu santo reino, Señor. Que a veces, Señor, pasamos por alto ciertas cosas, Señor, ciertas cosas que tú nos mandas a hacer, que tú nos mandas a vivir, Señor, pero que debemos afianzarnos y afirmarnos en ellas, Señor, para que seamos luz,
para que seamos reflejo tuyo, Señor, para que las puertas del cielo, del santo reino tuyo, mantengan abiertas para nosotros, para nuestra familia, Señor. Oh Espíritu Santo del Señor, eres tú moviéndote en este lugar, Señor. Eres tú, Espíritu Santo del Señor, en cada uno de nosotros, Señor, redarguyéndonos, Señor, en qué hemos fallado, en qué debemos mejorar, en qué debemos avanzar, Señor, para ser completamente y plenamente ciudadanos de tu santo reino, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a perdonar, aunque el que nos ofendió no nos haya pedido perdón, Señor. Ayúdanos a ser misericordioso, Señor, por aquel que necesita ayuda, Señor, en la medida que nosotros pongamos. Que no pongamos nuestra mirada hacia el otro lado cuando nosotros tenemos la posibilidad de ayudarle con un mensaje, una ayuda económica, dándole un abrazo, dándole aliento, Señor, contándole el mensaje de salvación que tú nos mandas, Señor, que todos los días a quien conozcamos se lo transmitamos, Señor. Señor Padre, trae revelación, Señor, a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor. Si aún hay un velo en nuestros ojos, Señor, que ese sea arrebatado en el poderoso nombre de Cristo Jesús y que podamos ver claramente, Señor, la verdad. Que podamos vivir tu verdad, Señor, poderoso. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Declaro, Señor, Padre, que nos vamos mejor que como llegamos esta mañana, Señor, porque tu palabra es palabra de alimento, tu palabra es agua viva que calma nuestra sed, Señor. Y esta pan y esta agua que hemos recibido la debemos compartir con el mundo, con cada una de las personas que tú pones en nuestro camino, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, amado Dios poderoso. Úsanos, Señor. Úsanos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que más personas vengan a tus pies, conozcan la verdad y puedan gozar de tus bienaventuranzas, Señor, de las puertas abiertas de tu santo reino, Señor. Poderoso Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso.